Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy voy a hablar sobre un tema que considero bastante interesante y es efectivamente, como dice en el título, la evolución del Partido Nacional Socialista desde sus orígenes después de la Primera Guerra Mundial hasta 1933, que es cuando Hitler llega al poder. ¿Por qué digo que considero que es un tema bastante interesante? Porque al final, cuando nosotros escuchamos la palabra partido nazi, nosotros lo asociamos a Hitler, lo asociamos al Tercer Reich, lo asociamos a los crímenes de guerra que cometieron desde 1939 a 1945, pero en sí no sabemos o no conocemos bien en profundidad cuál es la historia, cómo se fundó el movimiento, cuáles son sus líderes. Entonces, creo que es algo que vale la pena profundizar para que al menos, pues, tener un poco de cultura general, ya que al menos si hablamos de historia sepamos de lo que estamos hablando. Entonces voy a comenzar con la primera etapa y es la etapa del nacimiento del partido nazi. Esto es después de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania, debido a la derrota, queda sumida en una gran crisis económica y social, y ya que la derrota militar produce la humillación del Tratado de Versalles, que es un tratado que yo remarqué en otro vídeo que fue muy injusto para Alemania, que la sometió totalmente a la ruina. ¿Qué es lo que pasa? Que provoca un descontento social, provoca una pobreza extrema y una sensación general de traición, porque el pueblo alemán siente que su propio gobierno les han traicionado. ¿Y qué es lo que pasa? Que debido a este sentimiento de traición, los grupos más extremistas empiezan a levantarse y empiezan a tener mucha fama. Y en 1919, en la ciudad de Múnich, un cerrajero llamado Anton Drexler funda el Partido Obrero Alemán. Y vosotros vais a decir, ¿Partido Obrero Alemán? ¿Qué tiene que ver eso? Porque el Partido Obrero Alemán era como se llamaba el partido nazi antes de llamarse partido nazi. La fundó un tío que se llama Anton Drexler y le llamó Partido Obrero Alemán. Se trata de un pequeño grupo de debate donde los miembros discutían sobre la política, la situación económica, le echaban la culpa a los judíos y a los comunistas por la derrota y también culpaban a los políticos que habían firmado el Tratado de Versalles. Este ambiente de odio y descontento será la clave del surgimiento del nazismo. Y entonces, en septiembre de 1919, un veterano de guerra llamado Adolf Hitler asistió a una reunión de este partido, porque básicamente Hitler, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán es obligado a reducirse y no tiene más cojones que echar a Hitler, pero le dan un puesto como de espía, para que vaya mirando a ver qué es lo que traman los grupos extremistas, y entonces le dicen, oye Hitler, tienes que irte a una cervecería de Múnich, que hay un partido que se llama Partido Obrero Alemán y tienes que escuchar a ver qué dicen. Entonces Hitler simplemente asistió a la primera charla simplemente como un espía, pero le gustó tanto y le apasionó aquella manera de pensar y aquella manera de hablar, que lo que dijo dejó el cargo de espía y dijo, pues me uno a este partido. Y entonces, al final, gracias a su gran oratoria y sus grandes discursos que daba Hitler, pues su talento para hablar en público pues lo convirtió rápidamente en el líder del partido. Entonces esta sería la etapa de los orígenes. Luego está la etapa de la transformación en el partido nazi. En 1920 Hitler toma el control del partido y lo transforma. Le cambia el nombre de Partido Obrero Alemán a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que es el que nosotros conocemos como el partido nazi, con el objetivo de atraer a los nacionalistas y a los trabajadores descontentos. Para dar al partido una identidad única, adopta la esvástica como símbolo, la famosa esvástica que evidentemente está prohibida. Y entonces creó los primeros uniformes para los militantes, que son las camisas pardas, y organiza una milicia paramilitar llamada las SA, que en alemán sería Sturmabteilung, pero bueno, es un nombre un poco extraño. ¿Para qué servían las SA y las camisas pardas? Pues muy sencillo, porque cuando el partido nazi quería hacer un mitin o un discurso pues en sus sedes, venían los comunistas a tiro limpio y se los cargaban a todos.
Entonces Hitler, que ya estaba hasta los huevos de que estuvieran todo el rato disparando, pues creó las SA y dijo: vosotros vais a ser como nuestro guardaespaldas. Como aparezca aquí un comunista con un arma, le partí las piernas. Básicamente para eso servían las SA. Entonces, en este periodo, la propaganda se convierte en un pilar fundamental. Se celebran marchas callejeras, se organizan mítines masivos y se utilizan carteles para difundir el mensaje de los nazis. Entonces, la figura de Hitler como líder absoluto, es decir, como Führer, comienza finalmente a consolidarse. Y ahora, ojo, porque esto es importante, y es que en 1923 Hitler se siente con fuerza o siente que tiene el apoyo del pueblo, y entonces, inspirándose en la marcha sobre Roma de Mussolini, porque básicamente en Italia Mussolini llegó al poder con su ejército de mercenarios haciendo una especie de desfile y obligando al rey que le diera el poder de dictador. Entonces Hitler decía: buah, pues si esto lo ha hecho el Mussolini, el bigotini este, seguro que lo hago yo. ¿Qué pasa? Que le salió todo como el culo. Intentó dar un golpe de estado, pero lo terminaron arrestando y le metieron 5 añazos de prisión, que al final solo terminó cumpliendo 9 meses, pero bueno. ¿Y qué es lo que pasa durante su estancia en la prisión? Pues muy simple. Se escribe el Mein Kampf. O sea, se dedica a escribir el Mein Kampf, que en castellano sería Mi lucha, y bueno, pues ya sabéis lo que va. Simplemente expresa pues sus ideologías y lo que opina. Tampoco hace falta difundir mucho aquí dentro. Bien, finalmente en 1924, después de que Hitler sale de la cárcel, empieza una nueva etapa, y es la etapa de la reorganización y legalización. Hitler, cuando dio el golpe de estado en 1923, era porque su idea era tomar el poder a la fuerza. Como vio que le salió como el culo y que tenía que hacerlo de una manera más democrática, tal que sale de la cárcel dice: vale, no vamos a estar pegando tiro limpio. Ahora vamos a hacer las cosas por la vía democrática, por la vía pacífica. Entonces intenta legalizar su movimiento nazi. ¿Y qué es lo que hace? El partido pues se reorganiza con una estructura más disciplinada, se adopta una fuerte estrategia de propaganda dirigida por Joseph Goebbels, que Joseph Goebbels es el ministro de propaganda una vez Hitler llega al poder. Entonces los nazis, ¿qué es lo que hacen? Pues crean una imagen de orden, fuerza y disciplina. Pues unos desfiles uniformados, unas marchas sincronizadas, cosas que el pueblo lo ve y se sienten atraídos por como un símbolo de grandeza. Pero esto no les serviría para nada porque las primeras elecciones en las que se presenta el partido nazi, en 1928, solo consiguen el 2,6% de los votos. Es decir, una maldita basura. Y entonces vosotros me preguntáis: vale, pero ¿cómo cojones consiguen los nazis en 1928 una mísera cantidad de votos a 1933 ganar de paliza? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido yo? Pues muy sencillo. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, estaba hecha una mierda. Estaba hecha una mierda económicamente. ¿Pero qué pasa? Que Estados Unidos, que era el único país estable económicamente, les prestó dinero deuda, ¿vale? Les prestó dinero a Alemania para que pudiera estabilizar su economía. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el pueblo, como veía que ya la cosa estaba bien, pues decían: va, esto del partido nazi, esto no nos sirve para nada. Total, si estamos bien. Claro, pero es que al final es eso. La deuda no había terminado, simplemente es que le estaban prestando dinero para que pudieran sostenerse un poco. Y de ahí en adelante, ahí es cuando empieza el problema. Y ahí es cuando pasamos a la siguiente etapa, que es la crisis y el auge de los nazis. En 1929 ocurre el famoso crack de la bolsa de Nueva York. Los sistemas económicos de Europa y de Estados Unidos colapsan. En Estados Unidos las acciones se caen, los empresarios se suicidan tirándose los edificios. O sea, un maldito desastre. Un maldito desastre. ¿Qué pasa? Que como Estados Unidos sufre un colapso económico, empieza a pedirle a Alemania, a decirle: oye,
vosotros no teníais que darnos reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo nos lo vais a dar? Y ahí es cuando empieza otra vez la cosa a torcerse, pero esta vez peor. ¿Qué pasa? Que como esto ya se veía que iba mal, ahí es cuando los nazis aprovecharon esto y dijeron, vale, ahora está la nuestra. Entonces Hitler lanzó un mensaje simple, claro y efectivo, que le va a dar trabajo a los alemanes, que va a acabar con el Tratado de Versalles y que el culpable son los judíos, los comunistas y los políticos traidores. Y entonces, en las elecciones de 1930, el partido nazi pasó de tener 12 escaños, es decir, 12 asientos, a 107 asientos en el Parlamento, es decir, el Reichstag, convirtiéndose en la segunda fuerza política de Alemania. Estamos hablando de que en las elecciones de 1928, el 2,6% de los votos, y en 1930 prácticamente casi más del 20% de los votos. Entonces aquí pasamos a la última etapa, que es la de 1933. Y en enero de 1933, bajo la presión de los sectores conservadores y el ejército, finalmente el presidente de la República de Weimar, que era como se llamaba Alemania antes del Tercer Reich, pues finalmente, debido a la presión de los conservadores y del ejército, el presidente Paul von Hindenburg nombra a Hitler finalmente canciller de Alemania. Y poco después, en febrero del 33, ocurre un incendio en el Reichstag y entonces los nazis pues culpan a los comunistas y usan como excusa eso para empezar a meter a la cárcel y a fusilar comunistas para arriba y para abajo. Y ahí, finalmente, en 1934, Hitler toma el poder absoluto, ya que muere Hindenburg, y él mismo se autoproclama Führer, que por eso conocemos a Adolf Hitler como el Führer de Alemania. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que es bastante interesante saberlo, ya que son un montón de cosas, pero que al final todo eso lleva a lo que conocemos hoy en día como el partido nazi y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros y nos vemos hasta la próxima. Adiós.